Muy buenos días, queridos hermanos y amigos que nos sintonizan. Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios les proteja en este momento. Teníamos por allí unos detallitos que no nos permitían poder transmitir, pero gracias al Señor ya esto se normalizó. Y quiero compartir con ustedes una oración antes de iniciar el tema. Y les agradezco a algunos de mis hermanos, amigos que nos estén sintonizando, que se comunican ahí con nosotros, que nos digan si todo está bien, y vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Señor Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, muchísimas gracias por esta oportunidad que nos da de poder transmitir. Gracias, Señor, porque usted nos bendice grandemente, usted nos guarda y nos cuida en todo momento. Gracias, Padre, por este día maravilloso que nos regala y porque nos permiten poder transmitir en este momento, poder continuar con la labor de este día para seguir honrando y glorificando su santísimo nombre. Ayúdanos en todo momento a hacer su voluntad, guíenos siempre, sea con todos mis hermanos, con aquellos que sufren, con aquellos que pasan por momentos de angustia, que usted, Padre Celestial, sea con ellos como lo ha sido con nosotros en esta ciudad. Padre, gracias por cuidarnos tanto, gracias por bendecirnos. Esperamos que este tema de este día pueda ser edificante en la vida de cada uno de nosotros. En Cristo Jesús oramos y damos gracias. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos y amigos que nos logran sintonizar. Solamente quiero que escuchemos un canto, nuestro canto Parteaguas en este programa. Ahí lo tenemos ya. Te seguiré, pues solo en ti confío. te seguiré, pues me das esperanza. te seguiré, Tú eres mi destino. te seguiré, me muestras el camino. te seguiré, me amaste, mi Jesús. te seguiré, muriendo en esa cruz. te seguiré, porque te amo. te seguiré, te seguiré. por ti lo dejo todo, te seguiré. olvido mi pasado, te seguiré. renuncio a lo que tengo, te seguiré. ante tu amor me rindo, te seguiré. me amaste, mi Jesús, te seguiré. muriendo en esa cruz, te seguiré. porque te amo, te seguiré. porque te amo. te seguiré. Oh, gracias Dios por tu bondad y por darme tu Vamos hermanos, a iniciar con este tema que se titula No te rindas. Todos los seres humanos muchas veces nos vemos rebasados por los problemas, por las situaciones adversas, por un sinnúmero de aflicciones, y muchas veces sentimos que pues nuestra vida se torna cada vez más difícil, que ya no podemos con la carga de los problemas, que estamos a punto de abandonar nuestro servicio
a Dios, pero Él espera de nosotros, hermanos. Él espera de cada uno de nosotros que le tengamos una fidelidad absoluta. Él espera o Él demanda fidelidad hasta el fin de nuestras vidas. No debemos, hermanos, darnos por vencidos. No debemos, hermanos, de desistir. No debemos, hermanos, de echarnos para atrás. No debemos de retroceder. Por eso es que es este tema, no te rindas. Porque las tribulaciones y las angustias que vivimos en este mundo son pasajeras, son de corta duración comparado con la eternidad en la cual estaremos con nuestro Dios. Ante las diversas circunstancias, sea paz o sea persecución, la palabra de Dios dice que nosotros no debemos de rendirnos. Yo quiero compartir con usted lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio según Mateo, capítulo 10, versículos 22. Mateo, capítulo 10, versículo 22. Allí arriba del versículo 16 tiene como subtítulo persecuciones venideras, persecuciones que sufrirían todos aquellos que en ese tiempo estaban obedeciendo al Señor Jesucristo, persecuciones que estaremos sufriendo en este tiempo todos los que hemos abrazado el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra de Dios ahí en el versículo 22, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. La vida del cristiano, la vida del Hijo de Dios, hermanos, no es una vida fácil. Hay muchos grupos religiosos, hay muchos líderes religiosos que enseñan que el cristianismo es una vida de comodidad, una vida de triunfos, una vida de éxitos materiales. Esto no es cierto. En ninguna parte del Nuevo Testamento el Señor Jesucristo enseña que nosotros vayamos a ser triunfadores materialmente. El Señor Jesucristo, hermanos, solo se compromete a darnos el alimento, a darnos el alimento y a darnos el vestido. Esto es si le somos fieles, pero de ahí en fuera, la promesa del Señor Jesucristo, hermanos, es una promesa de vida eterna. Es una promesa que está destinada para todos aquellos que, aunque son agobiados por el enemigo, son asediados por el enemigo, no nos rendimos. Y la recompensa, la bendición de recibir la corona de vida, será hasta el momento en que nosotros hayamos triunfado en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, nos resta a nosotros, en este tiempo y ante cualquier adversidad, ante cualquier circunstancia, por muy difícil que sea, no rendirnos. Habrá persecución, la gente nos va a despreciar, la gente nos va a maltratar, la gente nos va a ofender, la gente nos va a perseguir, la gente nos va a odiar. Porque al mundo, al ser humano común, hermanos, la palabra de Dios es ofensa, es locura para él. Y por eso emprenderán en contra de nosotros grande persecución. Pero dice la palabra de Dios que el que persevere hasta el fin, éste será salvo.
perseverar, mantenerse firme con una fiel determinación, no desmayar, seguir adelante, seguir caminando cada día con el Señor Jesucristo, tomados de su mano, haciendo su voluntad. Nosotros, hermanos, nosotros necesitamos, hermanos, mantenernos fieles. Eso dijo el Señor Jesucristo a sus seguidores durante su ministerio. Pero fíjese usted, hermanos, lo que Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de su ángel, el apóstol Juan, le dice allá en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, para que su pueblo se entere. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Una vez más, la palabra de Dios nos dice que todos los que estamos sirviendo a nuestro Señor Jesucristo vamos a padecer. Mentira que la vida del cristiano sea una vida color de rosa, una vida sin preocupaciones, una vida sin angustia. Eso no es cierto. Esa es una mentira de Satanás para engañar a la gente. Quienes hemos de servir al Señor Jesucristo, quienes hemos de obedecer su palabra, vamos a tener, hermanos, tribulación. Vamos a padecer. Satanás, dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 5:8, que anda molestísimo. Anda buscando la manera de destruirnos, anda buscando la manera de devorarnos, anda buscando la manera de hacernos daño. Pero dice la palabra de Dios que vamos a ser probados y vamos a tener tribulación por 10 días. Esto quiere decir que no es eterno, que toda tribulación es pasajera, que toda tribulación tiene un término. Pero nos corresponde a nosotros, ante todas circunstancias, sea paz o sea persecución, mantenernos firmes delante de nuestro Padre Celestial. Se nos pide, hermanos, dice ahí en el Evangelio de Lucas capítulo 14, fíjese usted lo que el Señor Jesucristo nos pide. Capítulo 14 del Evangelio de Lucas. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Necesitamos, hermanos, se nos pide mantener la mirada en Cristo y permanecer comprometidos con Él aún hasta la propia muerte. No debemos de desmayar, no debemos de rendirnos, hermanos, ante los problemas que la vida nos pone día con día. Necesitamos nosotros, hermanos, levantarnos como vencedores en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él no nos ha dado espíritu de cobardía, nos dio un espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Y por eso es de esa fortaleza, hermanos, es que viene nuestro triunfo. No debemos de rendirnos. Quiero decirles, hermanos, que nuestro principal enemigo utiliza muchas artimañas para intentar convencernos de que ser cristiano no es importante. Nos pone muchos tropiezos y tentaciones para que desistamos. Ya les leía 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Él anda, hermanos, molestísimo a nuestro alrededor, buscando la manera de destruirnos, buscando la manera, hermanos, de apartarnos del camino de Dios. A veces nuestra vida, hermanos, es tan difícil
que en muchas ocasiones nos empezamos a rendir y así perdemos nuestra salvación. Cuando nosotros quitamos la mirada de nuestro Señor Jesucristo, cuando nosotros queremos vencer por sí mismos, cuando nosotros nos volvemos independientes de Dios, cuando nosotros nos volvemos independientes del Señor Jesucristo, hermanos, nos vamos a hundir, nos vamos a desesperar, nos vamos a llenar de miedo y vamos a cometer muchos errores. Necesitamos nosotros, hermanos, permanecer comprometidos con el Señor Jesucristo. Por eso dice la palabra de nuestro Padre Celestial, lo que les decía en Lucas 14:27. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Si vamos a caminar con Jesús, si queremos alcanzar la corona de vida, no debemos nosotros de rendirnos. Tenemos que seguir adelante. Aun cuando ya estemos cansados, aun cuando ya estemos fatigados, seguir adelante, hermanos, en medio de toda esta angustia es lo que nos hace diferentes a los demás. A veces, hermanos, por pequeñeces nos desanimamos. Por algunas situaciones en la congregación, por alguna situación en mi familia, por alguna situación en mi trabajo, por alguna situación de riesgo en la sociedad, ya no queremos seguir al Señor Jesucristo. Pero esto no debe de ser así. Estas son las artimañas que Satanás usa para destruirnos. ¿Sí? No debemos, hermanos, de claudicar. No debemos de dar marcha atrás. No debemos, hermanos, de detenernos. A veces Satanás nos dice que no nos preocupemos por nada, que no es necesario mejorar, que no es necesario leer la Biblia, que no es necesario reunirse tan seguido, que no es necesario preocuparse por las cosas de Dios, haciéndonos caer así, hermanos, en un estado de tibieza espiritual. Satanás, hermanos, trata de una u otra manera, lucha por destruir nuestra relación con Dios. Pero no debemos de hacerle caso. No debemos de tomar en cuenta, hermanos, sus invitaciones. No debemos de tomar en cuenta, hermanos, lo que Él hace para distraernos. Nosotros debemos de permanecer firmes en la palabra de nuestro Padre Celestial. Nosotros necesitamos mantenernos agarrados de la mano, asidos de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios allí a los cristianos que se habían detenido por un momento, que le habían creído a Satanás, que no era necesario trabajar en la obra del Señor, que no era necesario seguir adelante, que no era necesario mejorar espiritualmente. El Señor Jesucristo les dice de la siguiente manera. Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Vea usted lo que se dice a este tipo de personas que desisten. Si ya lo tiene, voy a darle lectura al versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. A estos cristianos, hermanos de la Odisea, a estos cristianos de esta congregación que habían caído en esta tibieza, que habían caído, hermanos, en este estado de tibieza espiritual, a estos cristianos que se habían dejado engañar por Satanás, el cual les había dicho que no hay necesidad de prosperar espiritualmente, el cual les había dicho que no se deben de preocupar por nada, el cual les había dicho que no era necesario mejorar.
habían caído en un estado de tibieza espiritual y por lo tanto serían vomitados de la presencia de nuestro Padre Celestial. Estos cristianos se habían detenido. Estos cristianos, hermanos, en lugar de estar oyendo la voz de nuestro Señor Jesucristo, como dice Él que sus ovejas le conocen y oyen su voz, estos cristianos, hermanos, habían dejado de escuchar la voz de Cristo. Esos cristianos, hermanos, se habían detenido y estaban escuchando a Satanás. Satanás le decía, así están bien. No importa que no aprendas tanto de la Biblia, no importa que no te reúnas tan seguido, eso no importa, les decía Satanás. Y ellos decían, sí, está bien, así es. Pero hermanos, no debemos de rendirnos. Nosotros jamás debemos, hermanos, de seguir todo el tiempo obedeciendo a nuestro Padre Celestial. Lo más valioso que podemos lograr desde aquí, en este preciso momento, hermanos, en este día, lo más precioso que nosotros podemos lograr es la vida eterna. Este es el regalo que el Dios Todopoderoso otorga a los triunfadores. Es la recompensa a nuestra fidelidad a pesar de las circunstancias. Nosotros, hermanos, nosotros seremos premiados. Nosotros recibiremos, hermanos, la corona de vida si permanecemos fieles. Vea usted las palabras del apóstol Pablo cuando ya estaba al término de su carrera. En 2 de Timoteo capítulo 4 versículos 7 y 8 dice así: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 8. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Fíjense bien, hermanos, la expresión del apóstol Pablo. Dice, ya logré la buena batalla. Ya terminé la carrera. Ya he guardado la fe. Hubo momentos en que el apóstol Pablo, hermanos, se vio agobiado por las tribulaciones, sufrió persecución, sufrió rechazo de su familia, de su gente, de los de su nación, de los judíos. Sufrió, hermanos, golpes, sufrió azotes, sufrió encarcelamientos, estuvo en muchos peligros, pero él, hermanos, no desistió. Él permaneció fiel. Él siguió en todo momento caminando hacia nuestro Señor Jesucristo, hasta llegar, hermanos, a la meta. Se vio vuelto, hermanos, en situaciones adversas. Y esto, hermanos, me recuerda una historia, hermanos, una reflexión de un padre que había llevado a su pequeño a la escuela. Y en la escuela, hermanos, iban a tener una carrera, una competencia, y el niño tenía que correr. Y empezó a correr juntamente con sus compañeros cuando el maestro dio la salida. Pero apenas había corrido unos cuantos metros y el niño cayó. Y se quedó ahí tirado llorando, y su padre desde lejos le decía, levántate, no te rindas, sigue corriendo, no te detengas, avanza. Y el niño una vez más se levantó y siguió corriendo, pero volvió a caer. Después de unas cuantas vueltas volvió a caer con las rodillas heridas,
con los brazos heridos, llorando. En el suelo su papá le decía: levántate, no te rindas, sigue corriendo. Y el niño una vez más se levantó y siguió corriendo. Para no hacerla tan larga, hermanos, la carrera terminó. Llegó el que había avanzado más, el más ligero, el más rápido. Llegó primero a la meta. Y el niño llorando, hermanos, se quedó hincado llorando con sus rodillas heridas. Y su padre le grita una vez más: hijo, levántate, sigue avanzando, no te detengas, ven. Una vez más el niño se levanta y logra llegar a la meta. Su padre, dentro de toda la multitud, se acerca a levantarlos en brazos. El niño llorando le dice: papá, papito, perdóname por haberte defraudado. Soy un perdedor. El padre, llorando, hermanos, con las lágrimas en los ojos, abraza a su hijo y le dice: hijo, para mí tú eres un campeón porque llegaste a la meta. No te detuviste ante los problemas, no te detuviste ante las adversidades. Y por eso es que el apóstol Pablo nos dice aquí en 2 Timoteo 4, 7 y 8, que él había peleado, él había caído, él había sido golpeado, él había sido azotado, él había sido encarcelado, pero seguía caminando hacia la meta. Y es que, hermanos, la carrera que nosotros hemos iniciado es una carrera, hermanos, de resistencia. No importa cuánto tiempo nos tardemos en llegar a la meta. Lo que nosotros necesitamos, lo que nosotros debemos de saber, hermanos, es que tenemos que terminar la carrera, pase lo que pase. Hemos iniciado corriendo esta carrera y dijo alguien allí que cuando ya no puedas correr, entonces empieza a trotar. Y cuando ya no puedas trotar, entonces empieza a caminar. Y cuando ya no puedes caminar, entonces usa el bastón, pero no te detengas, no te rindas. Nosotros, hermanos, no debemos de rendirnos ante las acechanzas de Satanás. Muchos hermanos empiezan la carrera, pero no la terminan, pensando que la recompensa no vale la pena o que el precio a pagar es mucho. Creen, hermanos, piensan que el premio que Satanás da en este mundo es el mejor que se puede obtener. Fama, dinero, riquezas, poder. Creen que esto es lo suficiente. Yo quiero que veamos, hermanos, en la Biblia. La Biblia, hermanos, nos habla de un hombre que empezó la carrera con el apóstol Pablo. En Filemón, hermanos, versículo 24, dice así. Desde el 23 voy a leer. Filemón, versículo 23 y 24. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Demas, hermanos, fue un cristiano que empezó la carrera. Demas fue un cristiano, hermanos, que inició con el apóstol Pablo. Pero vean ustedes cómo termina. Demas, hermanos, se rinde antes de tiempo. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Dice así: porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Dalmacia y Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Porque Demas me ha desamparado, se rindió, amando este mundo, se ha ido, abandonó la carrera.
Se dejó engañar, hermanos, por las artimañas de Satanás. Se dejó vencer por las tentaciones que Satanás le puso enfrente. Esta persona, hermanos, se rindió antes de tiempo y perdió así la corona de vida. La perseverancia hasta el fin, hermanos, es una necesidad absoluta. No hay vuelta de hoja, no hay opción. Dios, hermanos, nos advierte, nos anima, nos insta, nos pide que no nos rindamos. Él también nos advierte, hermanos, que no todos mantendrán una conducta agradable delante de Él. Algunos, hermanos, no van a soportar. Algunos van a ser vencidos. Ahí mismo en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Vendrá tiempo cuando no se sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. ¿Se da usted cuenta? Muchos hermanos se van a rendir, se van a apartar. Hay muchos hermanos que se van escuchando el evangelio de la prosperidad, pensando que las riquezas de este mundo es todo lo que pueda haber, pensando que con esto ya es suficiente. Pero el Señor Jesucristo, hermanos, nos está diciendo que no nos rindamos. Por eso nos pide que pongamos la mirada en Él. En Hebreos 12:2 nos dice que nosotros, hermanos, debemos de depositar nuestra confianza, nuestra esperanza. No debemos de quitar la mirada de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro cristianismo, hermanos, no debe de basarse en la aprobación social de los otros. Solo debe de basarse, hermanos, en la fidelidad de la palabra de Dios. En tener, hermanos, en aferrarnos a esas promesas de vida eterna. Aferrarnos a tener esa mansión celestial que nuestro Señor Jesucristo ha ido a preparar para nosotros. Aferrarnos a la idea de estar un día con el Señor Jesucristo, de ser coherederos de su gloria, de estar al lado del Padre Celestial. Nosotros, hermanos, no debemos de rendirnos por ningún momento. Si queremos recibir la corona de vida, necesitamos, hermanos, como dice la palabra de Dios ahí en Hebreos capítulo 10, versículo 23, que nosotros, hermanos, no debemos de rendirnos ante nada, ni ante nadie. Nosotros, hermanos, necesitamos permanecer fieles. Dice Hebreos 10:23, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mantengamos firmes, sin rendirnos, sin dar marcha atrás. Recuerde usted que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. No es por nuestros méritos, es por el poder, por el empoderamiento que Cristo nos da, hermanos, que nosotros podemos ser vencedores, que nosotros podemos salir adelante, que nosotros podemos triunfar. Pero no debemos de rendirnos. Aún, hermanos, cuando ya sentimos que no podemos más, tenemos que levantarnos y en el nombre del Señor Jesucristo debemos de seguir corriendo, debemos de seguir caminando, debemos de seguir, hermanos, avanzando sin detenernos. Porque de lo contrario, hermanos, de lo contrario, no vamos a alcanzar la corona de vida. Recuerde usted que cuando llegue a la meta, no importa en qué tiempo llegue. Lo importante es que usted llegue a la meta. El Señor Jesucristo le va a decir a usted, para mí tú eres vencedor, para mí tú eres campeón, para mí tú eres el mejor. Entonces, hermanos, necesitamos nosotros seguir adelante. Necesitamos nosotros, hermanos, seguir luchando cada día. Necesitamos nosotros glorificar a nuestro Dios
con nuestra vida. No te rindas, ese es nuestro tema. Ante cualquier circunstancia, tú tienes el empoderamiento de nuestro Señor Jesucristo. Tú tienes su poder que te va a ayudar a vencer, que te va a ayudar a salir adelante. No te detengas. Ya dijimos, si ya no puedes correr, entonces vamos a trotar. Y si ya no podemos trotar, entonces vamos a caminar. Y si ya no podemos caminar, entonces vamos a usar el bastón. Y si no podemos ya con el bastón, entonces busquemos una silla de ruedas y sigamos, hermanos, avanzando hacia la meta. Porque allí está el Señor Jesucristo esperándote con los brazos abiertos para decirte: eres un campeón. Dios te bendiga. Gracias, hermanos. Escuchemos esta reflexión a través de este canto. Con mi vida te alabaré, te alabaré. Con mi vida te alabaré, Señor. En tu mundo te alabaré, te alabaré. En tu mundo te alabaré, Señor. En tu iglesia te alabaré, te alabaré. En tu iglesia te alabaré, Señor. Con mi vida te alabaré, te alabaré. Con mi vida te alabaré, Señor. Muy bien, queridos hermanos, se despide de ustedes su hermano en Cristo, Sergio Jiménez Martínez, quien les desea lo mejor de lo mejor en este día. Pásala bonito. Nos sintonizamos el jueves y el viernes a las 9 de la mañana. Síganos también por Facebook. Todos los martes, miércoles, jueves y viernes a las 7 de la mañana. Nos puede seguir por Facebook a las 7 de la mañana. Mi nombre es Sergio Jiménez Martínez. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, que Dios le fortalezca. Gracias por su sintonía. Que Dios le bendiga. Adiós.